Junto a Connie Stipicic conversamos a esta hora con Pepe Out, exdiputado experto electoral. Muchas gracias por estar con nosotros, Pepe. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Hola. Pepe, tuvimos encuesta Cadema ayer, con Matías nos reíamos un poquitito de cuánto el margen de error sirve para tanto. Digamos, los titulares de prensa hoy día son súper distintos. Unos hablan de empate, otros hablan de que Matei se despega, otros dicen que sigue pegada, etcétera, etcétera. Es una nueva foto que confirma de alguna manera una tendencia cuando ya entramos, además en la línea recta, derechita de la primaria oficialista, incluso con un debate presidencial que está haciendo ahora un Radio ADN. ¿Qué te muestra la foto a ti, pero como tendencia que puede marcar un poquito la pauta de lo que viene? Nos muestra un escenario estabilizado con Matei y Kast disputando el primer lugar y con Carolina Toá sólidamente instalada en el tercer lugar y luego un pelotón de candidatos con Kaiser que creo que va a seguir distanciándose de Kast en la medida que nos acerquemos al momento de la votación. Ahora, Pepe, en ese sentido, ¿tú proyectas que Johannes Kaiser, diciéndolo un buen chileno, ya fue? En alguna medida sí. Lo que pasa es que las ¿Y qué fue características... entonces? Definámoslo. ¿Ya fue? Entonces, ¿qué fue? Bueno, fue un fenómeno. Ah. Fue un fenómeno. Lo que pasa es que las características que lo hacen irrumpir, que son los rasgos blandos, digamos, la novedad, el carácter rupturista, empiezan en la medida que tú te acercas al momento de la votación, empiezan a ceder importancia a los rasgos duros, la gobernabilidad, la trayectoria, la consistencia, la proyección de credibilidad respecto de si puede hacer o no lo que dice, en fin, y ahí por supuesto José Antonio Kast le saca gran ventaja. Además Kast, paradojalmente, se benefició mucho con la irrupción de Kaiser, porque lo centró, porque la posición que tú ocupas en el cuadro político siempre es relativa a otros, y Kast estaba en el extremo del arco político y pasó a estar algo más al centro sin variar su discurso, por la existencia de alguien a su derecha. Ahora, Pepe, eso deja a Johannes Kaiser igual en un lugar bien simpático para un político, ¿no? En el sentido de quizás poca proyección presidencial, pero puede vender de manera positiva su bajada, su apoyo a José Antonio Kast y un pacto parlamentario para su sector. Bueno, cuando emergió, yo escribí un artículo a propósito de la disyuntiva de Kaiser, que era o ir a una candidatura testimonial o bien traducir en poder político su irrupción. Y yo creo que lo sabio es lo segundo. Si es que tiene un proyecto político de verdad, obviamente va a preferir elegir una buena falange de diputados y él mismo eventualmente convertirse en senador. Seguramente la Araucanía lo recibirá con brazos abiertos, porque él fue ya precandidato a diputado en esa región. Entiendo que su familia es de Villarrica. Y claro, quedará escrito en los manuales de historia política la rapidez con que se constituye un actor y una corriente política si es que tiene éxito. Ahora, hablemos un poquitito de lo que está pasando con Evelyn Matei, porque de todo esto que tú dices, ¿verdad? Uno lee que José Antonio Kast se ha beneficiado finalmente de esto y eso puede estar en parte de la explicación de la ventaja que ha ido tomando y de cómo ha ido acercando su posición a la de Evelyn Matei. Bueno, Evelyn Matei está en una... Bueno, primero hay que decir que su posición es privilegiada. Ella no ha cedido la pole position desde hace más de un año y medio. Eso es excepcional. Pero luego, claro, está amenazada porque se constituyó además una corriente política bastante nítida que tiene una lista parlamentaria fuerte, que va a desafiar a Chile Vamos desde el punto de vista de los votos y del número de diputados y senadores electos, y eso le da mucha fuerza a la candidatura de la nueva derecha. Y como la primera vuelta, tú disputas los votos en tu campo, le impide a Evelyn Matei ponerse
con propiedad en el centro de la escena, porque le puede ocurrir, en menor grado, por supuesto, lo que le ocurrió a Sebastián Sichel. Creer que Sebastián Sichel hizo una campaña de segunda vuelta en la primera vuelta, y por supuesto la perdió estrepitosamente. Ese es un riesgo siempre presente. Ella tiene que disputar el campo de la derecha, pero por supuesto sin alienarse definitivamente el centro y más allá del centro incluso. En ese caso, Pepe, el tratar de ir a disputar a, comillas, los viudos del socialismo democrático, como lo dijo la senadora Paulina Núñez, y le valió que le ladraran varios en la derecha, ¿no sería la mejor estrategia? No sería la mejor estrategia, primero porque el socialismo democrático está recuperando, le está volviendo el arma al cuerpo con la candidatura de Carolina Toá. Y segundo, porque obviamente si tú te desplazas en esa dirección, corres riesgo de perder lo que se llama el corazón de tu voto, porque esos son votos adicionales, digamos. Los votos centrales están en el campo de la derecha y de los independientes opositores al gobierno. Este análisis de izquierda, centro-derecha vale todavía, pero es parcial. Sí. Porque la mitad del electorado no vota en función de un marco de referencia ideológico ni de una posición política determinada. Vota más bien desde donde le aprieta el zapato y desde las urgencias principales, que son seguridad, migración y recuperación del crecimiento económico. Ahora, el principal desafío, Matei y Pepe, es que Kast no le gane en la primera vuelta. Y esa porque, mira, es cerradita, o sea, difícil. O sea, sí. Más que no le gane, el desafío es pasar a segunda vuelta. Claro. La paradoja de Evelyn Matei es que tiene bastante garantizado el triunfo en segunda vuelta, pero no tiene garantizado el pasaje a la segunda vuelta. Exacto. Porque es bien probable que haya finalmente, si es que las cosas andan bien para el oficialismo, con una primaria razonable, un triunfo amplio de Carolina Toá en la primaria, en fin, es bien probable que se constituya una disputa a tres bandas. Y cualquiera puede ser el tercero excluido en esa competencia de A3, Matei, Kast o Toá. Claro, o sea, pero ¿tú ves todavía posible que se pueda dar esta situación bien inédita en más de 60 años de la historia de la República y que haya dos candidatos de derecha en la segunda vuelta? Sí, perfectamente posible. Digamos, si la elección fuera mañana, el escenario más probable. Ahora la elección no es mañana, pero sí. O sea, cuando yo anuncié esta posibilidad o riesgo, según desde donde se mire, en mayo del 2023, todos se rieron, pero hoy día el escenario está dentro de las posibilidades y depende mucho, fíjate, primero de las características de la primaria, es decir, cuán masiva y cuán amplio y qué candidato resulta ganador. Porque si resulta ganador alguien del polo de izquierda del oficialismo, la posibilidad de segunda vuelta germano-alemana, que yo dije, crece. Y luego depende mucho también de la fragmentación del oficialismo, es decir, cuántas candidaturas hay a la izquierda del oficialismo. Ya sabemos que lo más probable es que esté por quinta vez consecutiva Marco Enríquez Ominami. Es probable que también esté Artés y es probable que las fuerzas de izquierda extra gubernamental, que son varios partidos, terminen llevando una candidatura también. Yo he escuchado hablar del gobernador regional. El gobernador regional de Valparaíso o de la senadora Campillay. Y bueno, esa es una candidatura obviamente que le apuntaría a debilitar la candidatura oficialista. Tú has planteado, Pepe, lo hiciste alguna vez con nosotros y la otra vez también en una entrevista, que se podría esperar que en la primaria oficialista participen 2 millones de personas y que mientras más personas voten, más se favorece la opción de Carolina Toá. Pero ella misma el otro día en un Zoom con su comando, con su gente territorial en el fondo, llamaba un poquitito a movilizar más la cosa por justamente el temor a que vote poca gente. Bueno, es cierto, porque entiende y seguramente comparte esta idea de que si en la primaria participa solo el núcleo duro de adherentes al gobierno, bueno, lo más probable es que gane Vinter o Jara.
Ajá. Si en cambio se expande la participación y participa el arco de centro, centro-izquierda, que se siente atraído por esta definición, que tiene incertidumbre, esa es la gracia de esta primaria, que tiene incertidumbre. Una primaria, tú sabes, hay primarias de ratificación, Sí. como las que tuvo Sebastián Piñera o Michelle Bachelet, y primarias de definición. Esta es una primaria de definición, y obviamente la gente se ve más atraída a participar para definir que para ratificar. Uh-huh. Y bueno, veremos la última recta de la campaña con franja y todo. Mira, mi experiencia es que todas las veces que se han hecho primarias, los actores políticos y los medios empiezan a dudar de la participación, y todas las veces, invariablemente, la participación ha desbordado con mucho las expectativas. Y yo creo que van a participar muchas personas, primero porque hoy día participan muchas personas en las elecciones. Fíjate que en la primaria del 2013, de Bachelet, Orrego, Andrés Velasco y Gómez, participaron 2,1 millones de personas, pero votaban 7 millones en las presidenciales. O sea, eran 2,1 de 7. Ahora van a votar 12 millones o más en las elecciones presidenciales. Y por lo tanto, creo yo que no debiera bajar de 2 millones de personas la Ahora participación. ahí la Me pregunta sorprendería que viene, mucho. Pepe, la pregunta que viene a continuación es ¿qué incentiva y qué desincentiva a la gente a participar? Porque esta es una primaria que no es con voto obligatorio, es voluntaria. Probablemente mucha gente piense que es obligatoria porque asume que hoy día votar es obligatorio, digamos. Pero más allá de ese, comillas, error que puede favorecer la participación, ¿qué incentiva y qué desincentiva? Bueno, el hecho de ¿Cuánto que no desincentiva haya... los casos de corrupción, por ejemplo? Claro, sí, pero la corrupción, mira, la corrupción es transversal. ¿Ah? La corrupción, toda vez que alguien se ha subido, si el problema de este gobierno es que se subió en una escalera al último piso a predicar la moral, y obviamente mientras más alto te subes, más dura es la caída. Pero todo aquel que ha pretendido instrumentalizar la corrupción, señalando que allá están los corruptos y acá están los puros, francamente, se le ha vuelto en su contra. Piensa tú en el ministro del Interior de Bachelet, cuando pensó que el caso Penta podía matar a la UDI, y bueno, y terminó cayendo él. Piensa en la derecha, que cuando apareció el caso Fundaciones pensó este es el momento de matar al Frente Amplio, y terminó muriendo el único gobernador regional que había elegido el 2021 en la Araucanía. Porque la corrupción es un mal, es una tentación, es un virus que atraviesa el conjunto de la sociedad, y si lo convertimos en una herramienta de aprovechamiento político en lugar de una causa nacional, bueno, nos va a pasar lo de países vecinos, en que la corrupción se naturaliza y ya no escandaliza a nadie. Ya, entonces, ¿qué desincentiva y qué incentiva a participar? Bueno, desincentiva el hecho de que no hay primaria, hay una primaria parcial, ¿ah? No hay primaria en el otro lado. Si hubiera primaria en Chile Vamos, obviamente el debate sería mucho más intenso. Desincentiva también el hecho de que hay desesperanza en el campo oficialista, ¿ah? En el sentido de que las encuestas dicen que hay poca opción. Pero incentiva el hecho de que la primaria es incierta, de que están presentes los tres componentes del oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Incentiva el hecho de que el Socialismo Democrático le entró el alma al cuerpo, digamos, y recuperó su orgullo después de un periodo de haber capitulado y de haber navegado con las velas completamente arriadas, y ahora parece haber despegado sus velas de nuevo y tener un discurso más orgulloso de lo que hizo. En fin, esos son incentivos para ese electorado que estaba dormido y decepcionado de lo que habían hecho sus dirigentes. Ahora, Pepe, te pongo en el escenario que el socialismo, o sea, no solo el socialismo democrático, el oficialismo tenga una buena primaria, es decir, alta participación, una victoria sólida para algunos de los candidatos, e incluso te pongo en el escenario que ese candidato sea Carolina Toá, que según todas las encuestas es la que tiene el mejor desempeño, no necesariamente bueno, pero el mejor desempeño eventualmente frente a los candidatos de la oposición.
esa victoria se vería inmediatamente reflejada o podría verse inmediatamente reflejada con un aumento en las encuestas. Lo digo porque uno tiene el ejemplo de Gabriel Boric, por ejemplo, en las primarias anteriores, que de estar en un lugar bastante bajo pasa a tener la pole position una vez que son las primarias. También tiene el factor de que fue sorpresiva su victoria, fue bastante masiva, tiene un componente épica, pero el candidato del oficialismo y sobre todo Carolina Toá, en caso de ganar bien las primarias, con una buena participación, ¿debería haber en las encuestas un impulso a su candidatura? Sí, ahora no podemos esperar un impulso equivalente al que tuvo Boric, porque Boric pasó de ser alguien medianamente conocido a ser una figura nacional a propósito de las primarias. Aquí estamos hablando de trayectorias y personalidades conocidas desde hace ya bastante tiempo, y la gente no redescubre a los liderazgos, simplemente los reconoce. Y es cierto, por supuesto, le daría un envión. Y yo creo, mira, yo creo que el papel que jugaría una buena primaria y un buen triunfo es de reponer la candidatura oficialista con opción para pasar a segunda vuelta. Digo reponer, porque hoy día no está en condiciones de hacerlo. Y eso dependerá también del siguiente movimiento, porque una buena primaria y un buen triunfo podría desalentar candidaturas a su izquierda. Una mala primaria o un triunfo estrecho podría alentar candidaturas, es decir, alentar la fragmentación. Y el oficialismo hoy día, la izquierda, en la situación de debilidad en la que se encuentra, si compite fragmentada, le va a dar paso a una competencia entre las dos derechas, sin ninguna duda. Pepe, tú decías que una primaria desafiante es una primaria más convocante, ¿verdad? No una ¿cómo dijiste? De reiteración. De ratificación. De ratificación, correcto. Ahora, para una primaria desafiante hay que marcar diferencias y hay que hacer puntos. Hemos visto en estos días algunas diferencias un poco más explícitas marcadas por Carolina Toá y por Janet Jara, entre ellas, digamos, pero ¿es suficiente con esa diferencia? ¿No sería, comillas, beneficioso para esa sensación de que está algo en juego en la primaria, por lo tanto, de que es efectivamente una primaria desafiante? ¿Polarizar un poquitito más? ¿Tensionar eventualmente un poquitito más? Bueno, yo espero que eso ocurra en los debates que comienzan ahora y que me imagino va a haber en la medida que nos acerquemos al momento de la votación, y espero lo mismo de la franja. Efectivamente, es lo que le escuché a Carolina Toá cuando renunció al ministerio para salir a ser candidata. Dijo, vamos a hacer una alternativa que hoy día no existe en el escenario, que no está, que estuvo antes pero que no está. Y eso todavía es, creo yo, más tímido de lo que requeriría, aunque uno empieza a ver diferencias, digamos. O sea, cuando Gonzalo Vinter en Tolerancia Cero nos dice que su gobierno es para avanzar en el camino hacia una sociedad sin clases, es decir, la utopía comunista de todos los tiempos, cuando Janet Jara toma posición, y el partido en realidad toma posición respecto de cuestiones nacionales y sobre todo de cuestiones de estándar en derechos humanos, en fin, comienza a visualizarse cuando Carolina Toá aborda sin complejos el tema de la seguridad y la recuperación del crecimiento. Pero yo espero, tú tienes razón, que haya más diferencia. En la primaria, mira, no sé si te acuerdas, pero los primeros debates entre Jadwe y Boric, Jadwe parecía el telonero Boric parecía el telonero de Jadwe. Y solo cuando adquirió personalidad propia y sin temor se diferenció, se generó una tensión. La tensión es indispensable en una primaria, que la gente sienta que hay diferencia entre elegir a uno o elegir al otro o a la otra. Pepe, antes de despedirte, hay semana de cuenta pública, ¿no? La última cuenta pública de un presidente siempre es más una cuenta de balances porque no queda mucho tiempo para hacer anuncios. Ahora, te quería preguntar cuánto margen tiene, a tu juicio, crees, el presidente Gabriel Boric para, por último, tener algún golpe de efecto o algo comunicacional, entendiendo que llega en una semana como todas, pero difícil, ¿no? Está el caso Procultura, que CADEM muestra que a pesar de todo es asociado fuertemente a él, está el revivir el caso Monsalve, y además un balance de un gobierno que
tanto para mostrar no tiene, ¿no? ¿Cuánto tú crees que hay de margen como para que el presidente pueda tratar de sacarle lustre a esta cuenta pública comunicacionalmente, no solo frente a la clase política, sino que frente al país? Poco margen, poco margen hay. Poco margen hay para cambiar su situación, para que la cuenta pública mueva en algo la aguja en materia de la evaluación del gobierno. Las cuentas públicas en general tienden a mover la aguja un poquitito, pero el efecto dura un par de semanas y luego vuelves a las opiniones ya más estructuradas y más asentadas, porque el cuarto año era antes normalmente el año en que los gobernantes de turno empezaban a recuperar adhesión. Básicamente porque salían del cuadro, es decir, todos empiezan a enfocarse en el futuro y por lo tanto miran más desapasionadamente el pasado. Y él todavía tiene opción de que eso ocurra, ¿ah? Y por lo tanto su cuenta pública seguramente va a ser la exhibición de sus logros. La pregunta es si la exhibición de esos logros va a ser suficiente para opacar los problemas que ha tenido el gobierno. Lo impactante en realidad del gobierno respecto a la opinión pública es la constancia del juicio, tanto negativo como positivo, ¿ah? Digamos, no es excepcional que un gobierno tenga el doble de rechazo que de apoyo, y en el caso de las encuestas CEP, el triple de rechazo que de apoyo. Lo excepcional sería que no se recupere en el último año. Vamos a ver si el caso de este gobierno es o no la excepción. Yo creo que debiera recuperar algo. No creo que le alcance para tener más adhesión que rechazo, porque la elección presidencial, los candidatos opositores van a concitar la adhesión mayoritaria y van a hacer su campaña en función de Boric. O sea, les aseguro que las candidaturas opositoras van a poner forzadamente al presidente Boric en el centro. Y van a tratar de colgarle al presidente Boric a las candidaturas. Claro, para que sea la votación en contra de Boric. Exactamente. Claro. Bueno, y por lo mismo el esfuerzo de Toa va a ser intentar diferenciarse y sacarse de algún modo la mochila que significa representar la continuidad. Porque si se vota entre continuidad y cambio, bueno, el resultado es el que dicen las encuestas, el doble a favor del cambio y un tercio nomás a favor de la continuidad. Pepe Out, experto electoral, conversando con nosotros esta mañana en Radio Infinita. Como siempre, un gusto, pues, que tenga una buena jornada. Chao, Matías. Gracias, Chao. Bien.